Muchas gracias, Señor. Tú estás con nosotros y por eso te decimos muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú quieres hacer de nosotros nuevas criaturas. Y gracias por tu persistencia, porque uno de los problemas para hacer nuevas criaturas está en nosotros, que a veces nos aferramos a lo que somos, a lo que a ti no te agrada. Nos aferramos y ni siquiera nos interesa saber, porque hay cosas que tú sí pusiste en nosotros y estás puliendo. Y esas cosas que tú has puesto en nosotros hay que seguir puliéndolas, hay que purificarlas. Pero las cosas que puso el pecado, esas tenemos que desecharlas. Pero a veces fallamos porque le decimos a esas cosas como que son virtudes y no son virtudes. No hay virtud en el pecado. Entonces ponemos o como cualidades, y perdona porque a veces los pecados les llamamos cualidades. Entonces nuestro mal carácter le decimos que es una cualidad. No, eso es un pecado. Tener mal carácter no es una cualidad, es un pecado al que no hemos renunciado. Decir que de repente somos demasiado gastador. No, yo tengo la cualidad de que soy así muy dadivoso. No, ese es el pecado que nos lleva al desorden, al dominio, o sea, la falta de dominio propio, que es pecado porque el Espíritu Santo nos da dominio propio, así que no tenerlo es un pecado, es rechazar el fruto del Espíritu Santo y le decimos cualidades. De hecho, esto es muy interesante. Gracias por mostrarme esto, Señor. ¿Cuántos pecados le decimos cualidades? Las cualidades tú las pones en nosotros, las verdaderas cualidades. Los pecados son insertos por el mal. La codicia de Adán y Eva no fue algo que el Señor quería, fue colocada allí por Eva, por la serpiente en Eva y también en Adán porque Eva fue anunciadora del pecado. Es triste porque la primera anunciadora del pecado, pero también el primero que creyó en el pecado fue Adán. O sea, de parte de una persona, porque la primera ciertamente sí fue Eva, pero la primera persona que creyó en el anuncio del pecado fue Adán, por manos o por bocas de hombres, Señor. Y nosotros estamos aquí guardándonos porque el pecado sigue siendo anunciado. Sigue siendo anunciado el pecado por hombres. Y nosotros podemos creer en eso e insertar esos pecados en nuestras cualidades. Y somos desordenados, violentos, excesivos en nuestros deleites, porque alguien nos enseñó, pero sobre todo porque decidimos creerle, porque el mundo enseña y yo tengo que decidir ante lo que el mundo enseña, desechar o no. Ahora tenemos la verdad que nos impide caer en esos pecados. Ahora tenemos la verdad que nos lleva a la libertad absoluta de no obedecer a la mentira. Y por eso hoy te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñarás y sobre todo porque hoy nos vas a mostrar que enseñar es amar conforme a la palabra, al tema de hoy. Bendecimos este tiempo y lo que nos enseñarás como una manifestación de tu amor en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este tema es para sentirnos amados por el Señor, pero también para aprender a amar. ¿Y cómo yo aprendo a amar? Hay varias formas, bueno, el tener perdón, misericordia, por ejemplo, manifestar ese amor con ternura, con buenos gestos, pero aquí este tema nos enseña algo muy interesante. Nos muestra que enseñar es una forma de amar, así tal como lo estoy diciendo ahora. Enseñar es una forma de amar y vamos a Proverbios 24:14. Ahora, ¿enseñar qué? Porque hay gente que no nos ama y nos enseña el mal. Enseñar es una forma de amar la verdad. Más bien podremos complementar. Miren, una frase más satisfactoria mientras que buscan Proverbios 24:14. Una de las frases que más nos debe satisfacer es cuando nosotros le enseñamos a alguien qué debe hacer y la persona nos dice gracias, ahora ya sé qué hacer. A veces, posiblemente hasta le hemos dicho a alguien, haz esto, y no ha dicho gracias, ya sé qué tengo que hacer, ya sé cómo tengo que corregir mi vida, y no hemos
apreciado eso nosotros mismos como una forma en que hemos amado a esas personas. Dice Proverbios 24:14. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Bien, si hallo la sabiduría, mi alma tendrá una recompensa en esa sabiduría. Y la esperanza no se va a limitar porque va a tener respuesta para lo que le inquieta, para salir del error que está viviendo. Por eso, cuando yo le enseño a alguien la verdad, le estoy brindando una recompensa, le estoy brindando oportunidad de que tenga recompensa en su vida, en las cosas que hace, porque ¿cómo será recompensada su vida? Porque alguien dirá, entonces si adquiero sabiduría, ¿me va a llegar algo del cielo? Puede ser que sí, pero es que también hay otra forma en que se encuentra recompensa. Adquiero sabiduría y la recompensa es que mejora las cosas que estaban mal. Ya los tropiezos dejan de ser tropiezos y comienza las cosas a mejorar. Y allí está mi recompensa. Esto por si acaso uno solamente quiere ver que haya milagros, que vengan cosas que bajen del cielo, que puede ser que sí, pero dentro de eso también cómo van mejorando nuestros procesos porque ya sabemos qué hacer. Y por eso ya le podemos decir a las otras personas que nos han enseñado, gracias, ahora ya sé qué hacer. Vamos a Marcos 1, porque bien cierto he dicho, lo importante es amar a las personas a través de enseñarles. Y no solamente amar a las personas a través de darles cosas. Ah, no, yo te saco a pasear, yo te llevo al cine dentro de ese paseo, o te hago la comida, te lavo la ropa y te la tiendo. Sí, esos son actos de amor. Pero, ¿dónde está el enseñar? Es más, cuidado que a veces por brindarle muchas cosas y no enseñarles, le estamos haciendo daño. Porque si yo a un hijo le enseño, perdón, no le enseño responsabilidades, tareas, desafíos y solamente le hago las cosas, realmente le estoy haciendo daño. Y esos son los hijos que cuando salen al mundo no saben ni fregar un plato, no saben ni hacer una compra, porque no le enseñé, solamente le brindé. Le brindé soluciones, pero no le enseñé a gestionar y a concretar esas soluciones. En Marcos 1, y ahora vamos a llevarlo al plano espiritual, porque lo hemos llevado como al plano práctico, sí, pero vamos a llevarlo a la mayor enseñanza que podemos darle a las personas. Vamos a llevarlo poco a poco. Marcos 1, al 21 al 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué les enseñaba? Y con esto no demeritar el saber lavar su ropa, el fregar sus platos, porque no pueden quedar permanentemente sucios, el saber ordenar su ropero, sino también la mayor enseñanza, porque estas enseñanzas que acabo de mencionar son buenas para esta vida pasajera, para esta vida que tiene un límite. ¿Y qué pasó con la eternidad? Enseñarle a la persona sobre esta vida, pero conociendo que hay una vida eterna, por supuesto es completamente incompleto y es peligrosísimo, porque si la persona se le va la vida en este mundo, ya pereció y nunca fue enseñado que hay una vida eterna y cómo alcanzar esa vida eterna, cómo permanecer su nombre escrito en el libro de la vida. Y eso lo hacía Jesucristo, porque se admiraban en su doctrina, en el Evangelio. Y lo hacía de tal manera que era admirado, pero sobre todo lo hacía como quien tiene autoridad. Ahora, él tenía autoridad porque conocía. Yo amo a la persona cuando le doy conocimiento porque le estoy otorgando autoridad. Eso es lo que, por lo menos vamos al plano secular, es lo que se llama idoneidad. La idoneidad está por el conocimiento. Ahora, la autoridad espiritual también por el conocimiento de la doctrina del Evangelio. El conocimiento produce autoridad, pero también admiración y respeto. Y esto también quiero que nos quede como una tarea bien bonita para los que nosotros amamos. Enseñémosle, porque eso le va a dar autoridad en el área donde son bien enseñados. También admiración y respeto de parte de los demás. La gente admira al que conoce, al que sabe, al que resuelve. Y
respeto, por supuesto, porque no estaré muy de acuerdo contigo, pero como tú sabes, tengo que darte, tengo que darte el beneficio, puede que tienes la razón, aunque no lo termine de comprender. Y nuestra gente, los nuestros, necesitan encontrar a referentes, o sea, referentes a personas ejemplares al respecto. Tenemos que hacernos personas ejemplares en el conocimiento, pero también por amor a los nuestros, hacer que ellos sean ejemplares para otros. Los que tienen hijos, para que sean ejemplo para sus hijos, perdón, para sus parejas y para sus hijos y para sus nietos. Aquí tenemos ya personas con hijos y con nietos. Bueno, tenemos que hacer que nuestros hijos sean referentes, sean ejemplo para sus parejas y también para los nietos, para que sean admirados, sean respetados y tengan autoridad. Y, y a mí me alegra que seamos nosotros los que tenemos esa tarea. Ahora, por otro lado, a ellos le alegra, también esto quiero decir algo, por ejemplo, a los hijos, a los pequeños les alegra que sus padres sepan. O sea, eso les da confianza, se sienten también y toman de esa admiración para ellos sentirse también como parte de un sitio admirable. Eso les da autoestima. Aquí es donde también yo te hago examinar, por ejemplo, espiritualmente, ¿qué yo le puedo enseñar a los míos? ¿Qué yo le puedo decir? Si un hijo mío me dice, papá, mamá, ¿cómo es eso de que uno se salva? ¿Cómo uno se salva? ¿Qué es la eternidad? ¿Para dónde uno va después? Y uno tiene que aprender para poder enseñarle bien. Porque si uno dice, háblame de Dios, mm, Dios es bueno. mm, no, Dios es bueno y Dios escucha. Ah, ok, ¿y qué más? Bueno, que Dios es bueno, que Dios escucha y sí, bueno, y escucha, bueno, yo le hablo. ¿Qué le hablas? Bueno, cosas, ¿no? Ah, bien. ¿Y su bondad cómo es? Buena. O sea, si me quedo muy corto, entonces también se pone la duda. O sea, la gente necesita que tengamos dominio para poder enseñarle bien, pero también para que se sientan confiados, para que haya una confianza que le produzca a ellos también admiración y respeto porque nos ven como autoridad, pero también para formarlos ellos como autoridad. Vamos a Lucas 5. Vamos a Lucas 5 y veamos que enseñar produce algo en los que son enseñados y produce decisiones, porque tenemos que enseñarle a la persona la verdad para que tomen decisiones. Lucas 5 del 4 en adelante. Sí, Lucas 5, versículo 4 en adelante. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Recuerden que el Señor estaba predicando y Simón Pedro, estaba escuchando y en él se generó algo, en él y los suyos. Aquí hay alguien que tiene autoridad. Está diciendo algo que me es útil. Y sí, yo necesito los peces, pero aquí hay algo más importante, lo que tú dices. Más en tu palabra echaré la red. O sea, se generó una confianza. El mar que le decía, el mundo que le decías, no hay peces, hasta aquí llegó. Pero quien tiene autoridad le dice, no, busca más adentro, ve más allá. Pero como yo, o más bien porque yo veo en esa persona conocimiento, veo autoridad, le creo y voy más adelante. Y ahí es donde nosotros también llevamos a las personas a más allá. De hecho, debemos tener autoridad en lo más importante, es llevar a las personas a la vida eterna. Para nosotros lo más importante es vida eterna, lo espiritual, lo sobrenatural, la salvación. Y aquí es donde no quiero que nuestros evangelios se convierta en lo que a veces hemos convertido en evangelio. El manual para tener unas buenas finanzas, el manual para organizar bien mis horas del día, el manual para tener buena alimentación, o sea, solo para lo momentáneo. Esa es una partecita nada más, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que las personas sean salvas. Y Pedro lo entendió así que
dejó la barca después de la gran pesca que hubo, porque cuando él se fue mar adentro, jugó mar adentro, de hecho eso lo dice el versículo 6 del capítulo que acabamos de leer, gran cantidad de peces fueron encerradas en esas redes y esa red de hecho se rompía, estaba que ya no daba más. Él resolvió eso, pero después que se fue por lo que bien aprendió y que necesitaba comprender mucho más y mucho más comprendió para salvar a los demás. Por eso enseñar la verdad es amar a las personas. Cada mañana, por ejemplo, y esto no me doy mérito yo, cada mañana que yo estoy aquí es un acto de amor de Dios hacia ustedes. Yo soy como, o sea, si él es el cantante, yo soy el micrófono. O sea, el micrófono no firma autógrafos y soy la bocina, no firma autógrafos ni se manda a hacer las fotos. La estrella es el cantante, la estrella aquí es el Señor. Yo simplemente digo, claro, no soy estorbo por su amor. Y claro, al final también no voy a negar que el Señor va poniendo ese amor en nosotros. Y por amor lo hago. Siéntanse amados con el Señor cada vez que escuchan esta palabra. Y como dice Lucas 7, y esto es muy interesante, también para que vayamos entonces considerando el amor de Dios hacia nosotros cada vez que nos enseña y cómo apreciamos ese amor poniendo en práctica lo que nos enseña. Dice Lucas 7 del 21 al 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista, les dio la vista. Vemos amando al Señor, sanando, echando espíritus, dando vista. Pero muy interesante el versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dentro de estas manifestaciones de amor, donde en todas hubo respuesta, porque el que ama da respuesta conforme a las necesidades de las personas, entonces a cada quien le dio lo que necesitaba. De hecho, yo amo dándole lo que la gente necesita. Pero a veces no amamos porque no le damos a las personas lo que necesitan, sino lo que nos parece. Entonces al ciego lo que le doy es, no sé, unas mejores zapatillas, pero yo creo que lo que prefiere es ver, obviamente. A los leprosos, ¿qué le doy? ¿Una ropa para que no se le vea la lepra o le quito la lepra? ¿Qué le doy a las personas? ¿Qué le doy a los pobres? El Evangelio. Hay un mensaje de esperanza. Hay una verdad. La verdad os hará libres, no solo del pecado, sino de las consecuencias del pecado, que es la muerte y la condenación. Y esa respuesta está en Cristo nuestro Señor. Ahora, eso sí, hagámoslo con amor. Porque bien, y para cerrar, dice primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y esto es muy interesante, porque yo puedo enseñar, pero enseñar mal. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Quien tiene profecía, enseña a través de la profecía, advierte a través de la profecía. Si entiendo todos los misterios y toda ciencia, puedo enseñar a la gente. Es más, la fe no solamente mueve montañas, sino que se enseña a las personas a vivir por esa fe. Pero si no lo hago con amor, nada soy. El amor es lo importante. Amemos a las personas a través de enseñarles. Enséñeles lo más importante, lo fundamental. Enséñeles la verdad. Y de hecho, procuremos ya, si le hemos enseñado cosas que no son ciertas, dejar de enseñarlas. No le enseñemos a las personas cosas que no son. Si te hacen mal, responde con mal. No, eso no es el evangelio. Aprovecha ahora porque esta es una vida, tenemos una sola vida y gózala. No, sí, tenemos una vida que nos lleva a la eternidad, a la condenación. Amemos a las personas enseñándoles, pero también sintámonos amados. Cada vez que estamos en este tiempo, sintámonos amados por Dios. Cada vez que estamos ante la palabra, los sábados, nuestras reuniones, ya nuestros montes de alabanza, los domingos también, sintámonos amados por el Señor. Y lo que yo recibo con amor, lo conservo con celo y lo aplico. Me siento tan amado que
comprendo que quien me ama quiere lo mejor para mí. Y finalmente, hagamos lo que el Señor nos dice. Todos estos temas, y de hecho, si alguien me dice, ¿qué hago en mi vida? Y le digo lo que haces a lo que has aprendido. Recuerda lo que has aprendido. Yo le digo a las personas de mi iglesia, los que han escuchado, ¿qué hago? Bueno, examina toda la palabra que has escuchado, porque con amor el Señor te ha dicho esto para que te vaya bien en todo. Somos tan amados por el Señor, que ha dispuesto estos tiempos para, por medio de su palabra, ver cómo Él nos enseña porque nos ama. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Señor que nos enseñó hasta lo más importante, cómo ser salvos. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Como maestro tienes una paciencia de verdad ilimitada, una paciencia sobrenatural, no humana, porque el maestro sabe lo difícil que es cuando el estudiante no quiere aprender, cuando se resiste a la enseñanza. Y yo comprendo al maestro, al pastor, que dice, he enseñado y todavía no quiere. Y tú, y tú sigues, persiste en nosotros, que es más, a veces hay enseñanzas que han cumplido nosotros 10 a 20 años, 30, depende cuántos años de vida cristiana tenemos. Y todavía no la hemos aprendido y tú nos la sigues enseñando. De hecho, es muy particular cuando hemos escuchado algo y dicen de nuevo con el mismo tema, pero cuando examinamos es porque ese tema todavía no es realidad en nuestra vida. O tal vez no es realidad en los nuestros y tal vez ya lo estamos viviendo, pero es para que enseñarles a otros. Porque tu insistencia es para decirnos, todavía no has avanzado, sí, lo hiciste, pero mira que hay otras personas a tu alrededor. No olvides a esas personas que tienen que aprender y te delego esa palabra. También gracias por delegarnos esto, el amar a los nuestros enseñándoles la verdad, el evangelio y cómo tendrán vida eterna, arrepintiéndose, convirtiéndose, siendo el Señor santos del Señor y cómo caminando con Él caminaremos precisamente hasta la eternidad con su presencia. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que bendecimos. Gracias por amarnos tanto. En nombre de Jesús. Amén.